Sí, o sea, explicarte, ¿no? Porque me usan ustedes. Sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Ahora tenemos los tiempos organizados para que después podamos ver todo lo de las herramientas, las funciones, y quienes por ahí quieren adquirirlo lo puedan pedir. En algunos casos tenemos para entregar y en otros no, pero lo vemos ahora en un ratito. Es muy importante que comience esta apertura, donde este tiempo que estamos viviendo va abriendo las nuevas frecuencias, y yo voy a hacer un enfoque que es un poco lo que da fundamento a este trabajo de poder trabajar con la energía de nuestro cuerpo. En el caso de las herramientas, son elementos que existen desde tiempos remotos, pero que por diversas circunstancias desde hace un tiempo empezaron a dejarse de usar o quedaron de lado, sobre todo de una era a partir de este desarrollo moderno a la época, al momento. Estamos en un momento muy importante, que es lo que todos vamos comprendiendo, y la energía que comienza a tener el planeta y que comenzamos a recibir cada uno de nosotros, comienza a transformar nuestro equilibrio bioeléctrico. Cuando una persona, como seres humanos, estamos propensos a lo instintivo, a lo repetitivo, a lo kármico, tenemos la cualidad de la polarización, donde se produce un efecto donde el ser humano está estrictamente arraigado, conectado hacia su polo negativo inferior, y poco abierto, podríamos decirlo, hacia su polo positivo superior. Pero en medio de eso, en la historia, yo la explicación, lo que estoy exponiendo, es un punto de vista que da fundamento a lo que no es la verdad, ¿verdad? Entonces después vamos a abrir un poco las preguntas. Eso es importante porque son elementos que tenemos para poder comprender, tener otra visión con respecto a lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo en conjunto a toda la humanidad, sobre todo después de esta experiencia colosal que nos ha venido a destruir muchos pilares que teníamos con respecto al equilibrio y la creencia de que todo lo podíamos. Creo que hasta antes de la pandemia nadie se imaginaba que ante una enfermedad no iba a encontrar en algún lugar una solución. Es decir, que creíamos hasta ese momento que de alguna forma u otra teníamos un velo en el cual suponíamos que hiciéramos lo que hiciéramos íbamos a tener un salvoconducto que nos iba a permitir salvarnos. Que íbamos a permitir cuál iba a ser el momento en el cual íbamos a poder irnos de esta experiencia humana. La pandemia vino justamente a darnos esa gran enseñanza, que hay algo más, que hay mucho más. Desde ahí que el cuerpo humano es el encargado de envasar el espíritu, es esa energía suprema de la cual de la luz venimos. Cuando una mujer da luz, yo como hombre no puedo, es una bendición que tiene. Si fuéramos todos hombres nos exterminaríamos, así que la maternidad es algo maravilloso, sublime, y cuando, como bien decimos, una madre, ¿qué hace? Da a luz. Y cuando dejamos el cuerpo, vamos hacia la luz, que la luz brille y lo acompañe para siempre.
Y así es en todos los aspectos, sabemos, nada más que es como que en cierta forma, en todo este entusiasmo, como que como raza estamos en un momento donde nos hemos, de colación, donde nos hemos recibido, nos hemos convertido en la especie reinante, dominante, y nos salvamos que hace muy poco tiempo, 2 generaciones atrás, la vida podía correr riesgo por cualquier otra especie. Es por eso que nosotros estamos frente al desafío de una nueva composición. Nos estamos transformando como humanidad, se está transformando nuestro equilibrio bioeléctrico. Es una transformación fenomenal dada por una serie de factores. Muchos hablan del electrosmog, de que hay las antenas 5G, lo que empieza a afectar al equilibrio, pero más que nada, que es el sentido de esta explicación, es cómo nosotros le resistimos a lo que nos toca vivir, que es ahí donde nos quedamos sin energía o parte de nuestro cuerpo queda sin energía, se polariza, deja de fluir y necesita manifestarse de una manera patógena para poder exonerar, transformar, cambiar, transformar nuestra conciencia, en realidad es nuestra conexión, para que esa enfermedad sea trascendida. Desde lo bioeléctrico, desde el funcionamiento de la oscilación energética del cuerpo humano, el cuerpo humano necesita de a poco, gradualmente, aumentar la frecuencia, aumentar la oscilación. Cuando nosotros tenemos cuestiones psicosomáticas, psicofísicas, es decir, situaciones que nos han pasado en el pasado. Y en esto va, lo más importante es que uno hable con experiencias y con situaciones que le ha tocado vivir. Hará unos 3 meses, me tocó, como a cada uno de ustedes van a tener sus ejemplos, vale la reflexión, que hace 3 meses, buen día, bienvenida. Gracias. Gracias. Disculpe la molestia. Ojalá fuera molestia. Bienvenida. En esto, me tocó, justo había ido a retirar dinero del cajero, abro la puerta del auto, cuando abro la puerta del auto, yo sentí que una moto se había detenido, y inmediatamente, cuando estaba con la mitad del cuerpo dentro del vehículo, bajando unas cosas, que fui a buscar mochila, y entre el vehículo, entre la puerta y el vehículo y el cuerpo metido adentro, uno me apunta con un revólver, el otro me dice, quédate quieto, y me empieza a bolsillar y a sacar todo lo que tenía, ¿no? En ese momento, bueno, no tenía casi ninguna posibilidad, porque me agarró justo, igual, menos mal que no tenía ninguna posibilidad, porque no se me activó el instinto, ¿no? El instinto de supervivencia, el animal de atacar, morder, reaccionar y poner en peligro por una pavada, terminar violentamente, probablemente con mi vida. Bueno, la cuestión es que se llevaron las cosas y lo tomé bastante natural, totalmente natural, meditación, oscilación, que eso, pero hasta un día, cuando estoy cerca del vehículo y veo pasar una moto, me pongo en alerta. Y yo no lo tenía eso, ¿no? Así como ese ejemplo, tenemos un montón de ejemplos que son links que tenemos grabados y que mellan en una cuestión psicofísica, transformándola en una patología. En esto, esa carga reactiva está dada, desde el punto de vista eléctrico, está dada por la instintividad y la poca fluidez de energía. La emoción lo que hace es generar un bloqueo. El bloqueo obstruye el flujo de energía y el cuerpo tiene que hacer un trabajo para tratar de liberarnos de ese bloqueo. Es el efecto que se llama de carbono, el efecto donde molecularmente nosotros
grabamos y conectamos con ese miedo instintivo y con esa parte animal, kármica, genética, que hasta hace muy poco tiempo era lo único con lo cual nosotros funcionábamos. Pero estas últimas, nuestra generación y la anterior, bueno, se empieza a encontrar en un contexto totalmente distinto. Ni hablar de lo cósmico, ni hablar del viaje que vamos haciendo por nuestro sistema solar, en la galaxia, ni hablar, bienvenida, ni hablar del cinturón que vamos pasando, de las ondas gravitacionales. Podríamos pasarnos horas y días intercambiando cada uno de nosotros la información que tenemos, porque cuando una reacción, uno tiene una reacción con respecto a qué, ¿no? Cómo es lo que vivimos, la ley de la atracción. Todo esto está vinculado con, hasta esta parte, con esa parte de carbono, es decir, la estructura molecular de nuestras células, que comandan a través del sistema del hipotálamo el ser primitivo a través del instinto. Todo esto que estamos viviendo hace justamente lo que nos está reconectando con la fuente luego de estas maestrías y de estas sucesivas experiencias humanas. Vamos a suponer, como les dijimos al principio, es una teoría y vamos a creer que esto que estamos hablando y que me toca decirlo a mí sea cierto, como para tenerlo como una opción. Como dije, no hablo desde la verdad, sino es un esbozo para tratar de entender por qué es tan importante que nos oscilemos y que entremos en contacto con elementos que elevan la frecuencia y establecen un campo vibracional armónico sumamente poderoso. En esto, la estructura genética que teníamos hasta acá, en esto, ¿qué hora es? 12:25. 12:25, bien. ¿Me pasas tu celular así puedo ir mirando? Es hasta las 13, y ya no sé. Así sí puedo, voy mirando la hora, o me avisás 15 minutos antes. Dale. Bien. En eso, nosotros tenemos una desconfiguración. Entonces, eso hace que la cuestión de preservación, instinto, reacción, emoción, reacción, empiecen a desconectarse y a buscar la reconexión de una manera sutil. Entonces, todos esos comandos hay que reacomodarlos, todo esto, por eso una gran desorientación que las personas sienten, porque esa baja frecuencia y esa estabilidad deja de estar. ¿Un vasito de agua? Deja de sostenernos. Entonces, el dejar de sostenernos de la línea del antepasado, de la línea instintiva, nos coloca en un estado de incertidumbre. Estamos en un estado de incertidumbre. En ese punto es donde comenzamos adelante, es donde comenzamos a descubrirnos en una nueva etapa. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos hacia adentro? Además de todo lo que estamos percibiendo, lo que estamos intuyendo, lo que estamos trabajando, muchos de acá, muchos de ustedes, vienen trabajando y descubriendo el efecto cuántico, ¿no? Que cuando uno se conecta a distancia con una persona a través de elementos, puede asistirla, puede trabajar con esa persona, pero bueno, tanto la energía taquiónica, la energía cuántica, Reiki, son distintas formas de expresar
neutrinos, distintas formas de expresar y de nombrar a lo que siempre estuvo y a lo que nosotros estamos volviendo a conectarnos. Pero para eso, ¿qué es necesario en cada uno de nosotros? En esta idealización que estamos haciendo en este momento, necesitamos, para que lo divino, para que lo sagrado, para que lo armónico pueda entrar en contacto y haga resonancia, necesita de nuestro estado neutro, es decir, de un poder neutro. Veníamos acostumbrados, una forma de protegernos o de que las cosas salgan como uno quiera, es ponerle intención. Es decir, yo pongo una intención que me va a ir bien, me va a ir bien, busco una resonancia y genero una intención por una cuestión de atracción, evidentemente voy a estar protegido. Pero sin embargo vamos descubriendo que empezamos a caer en la trampa de visualizar lo que no estaba previsto para nosotros. Es decir, no es lo mismo llevar la rueda de auxilio inflada, controlada en el auto, que salir con el vehículo y decir, espero no reventar una rueda, ¿no? Entonces, esa co-creación en todos los aspectos de la vida, entonces digo, bueno, se me puede reventar una rueda y me voy a proteger para que no se me reviente la rueda, o si se reviente, que se reviente la de atrás, o se le reviente la del otro. Es decir, un montón de enredos en los cuales comenzamos a meter, porque a medida que vamos teniendo información y vamos viendo que funciona, que las cosas funcionan, es decir, que cuando uno pone intención, si además le ponemos una cosita, le ponemos una gotita de esto, usamos un cristal, usamos una piedra, usamos una... Bueno, las cosas vemos, pero ¿qué pasa? Empezamos a alterar el libre albedrío. Entonces, lo que vamos buscando con todas estas herramientas de quinta dimensión es permitir que a través del estado neutro de nuestro ser vaya estableciendo un campo de resonancia muy poderoso que no es otra cosa que lo que tuvieron o lo que transmitieron y dejaron determinados seres que fueron llamados santos, ¿no? Porque donde andaban y curaban y a veces no necesitaban tocar a una persona o la tocaban y esa persona se sanaba. Es decir, ¿qué es lo que tenía esa persona? Sencillamente, puede ser que sencillamente hayan estado en un estado neutro, amoroso, nunca una mala, un estado neutro, un estado donde la trascendencia, la armonía manifestada en el cuerpo, en la célula, bioeléctricamente, producen sistemáticamente un ordenamiento de los patrones inarmónicos que nosotros, a través de las emociones, por cuestiones kármicas, hereditarias y genéticas y de vivencia, vamos aplicando en un segundo plano sin darnos cuenta, a través de lo que el hipotálamo registra y toma comando sobre nuestro funcionamiento físico y va determinando si en este momento, porque recibí un llamado o alguien me sorprendió con una queja, yo levanto medio que reacciono, después me tranquilizo, pero ¿qué hizo mi cuerpo? Liberó azúcar, liberó adrenalina, pero yo no me moví del lugar, porque son otras épocas. Ya no tengo que salir a pelear con alguien, correr, agarrar un palo, un revólver, no sé cómo habrá sido. No tengo que salir a morder, es decir, esa es otra época. Esa transformación, toda esta energía que vamos recibiendo, va permitiendo que todos esos comandos empiecen a reconectarse en otro estado vibracional, sumamente necesario, porque todavía tiene la oscilación, la polarización de estímulo, emoción, reacción, estímulo, emoción, reacción. A medida que vamos subiendo la frecuencia, y ahí entramos con la funcionalidad de los elementos, sobre todo cuando interviene el factor cobre, que es un oligoelemento que por eso se ocupa en todo lo que es conductividad, electricidad, porque el cobre tiene la propiedad
de acoplarse iónicamente dentro de una resonancia atómica. Eso quiere decir que la presencia del cobre, como algunos otros elementos, pero el oligoelemento por excelencia en estado natural, entrega lo que se llama de manera atómica electrones de valencia. Oscila y esa energía sale dentro de campos armónicos a interactuar con la vida, con el entorno. Por eso, la mayoría habrá escuchado que empezaron a utilizar en las barandas, en los picaportes, cuando los primeros meses de pandemia, donde todo se descontroló bastante y bueno, estuvimos todos muy preocupados, principalmente porque no sabía de qué se trataba todo esto, si era algo simulado, si era algo cierto. Bueno, por más que no haya quedado las cosas en claro o hayan quedado en claro, fuimos descubriendo algunas cosas que se volvieron innombrables, porque uno si lo cita, está prohibido eso, pero dice a fulano no está prohibido. Así, empezamos a descubrir también muchos otros factores sobre los cuales nos domina el factor del miedo, del poder, nos somete y a su vez no nos permite elevarnos y conectarnos. El cobre fue utilizado, por ejemplo, cuando uno googlea y busca fuentes buenas, vamos a ver los egipcios, más o menos lo que podemos decir que a donde hay un registro fiable, porque es parte de la historia la que nosotros podemos tomar como cierto, es lo que nos quieren, lo que se registró, digamos, ¿no? Es decir, nos peleamos todo acá y si ella gana, la que va a escribir la historia va a ser ella, no habla ni de lo que yo hice, ni de lo que es un poco la historia hasta acá, digo que ha sido escrita así. Pero si vamos hacia otras partes, Egipto, China, Oriente, Japón, es decir, filosofías, lugares del mundo con seres que tienen ese legado intacto. Y vamos descubriendo la Ayurveda, vamos descubriendo, pero de una manera tan simple, entre otras cosas, que, por ejemplo, los egipcios, cuando que eran a los guerreros, el principal elemento con el que los trataban era con cobre. Porque el cobre sistemáticamente, por un principio eléctrico, bioeléctrico oscilante, transforma el ADN de las bacterias, los virus y los hongos. Es decir, que todo elemento que pueda estar contaminando el equilibrio o que toda disfuncionalidad por ejemplo, herida, del punto de vista y desde lo bioeléctrico, podemos reconstituir. Es así que, bueno, que las barandas, las primeras barandas, los picaportes, las primeras camillas, en los primeros meses empezaron a meter cobre por todos lados. De hecho, algunos de ustedes habrán venido con un barbijo que es medio rosadito y que dice que no pasa el virus, que si uno respira el virus, al encontrarse con micropartículas de cobre, el virus modifica su ADN. Y ahí viene otra reflexión referido a lo que es la salud del cuerpo humano. Lo que es la salud del cuerpo humano. Y en esto tocamos algo un poquito delicado, que desde Pasteur en adelante se tomó, porque es cierto, pero ¿y si no es cierto? Lo importante es nuestra reflexión, ¿verdad? Individual. De ese momento y de ese señor a esta parte, se tomó como que toda disfunción o enfermedad, sobre todo infecciones, vienen de afuera. Y se ha ido dejando de lado, o lo que nos queda por explorar o por retomar, es la funcionalidad bioeléctrica de nuestro cuerpo. A su vez, como podemos observar, por más
que pongamos en un lugar esterilizado. Un ejemplo, un experimento. Uno toma un trozo de carne de la heladera, lo va a dejar afuera de la heladera y se va a desaparecer. O sea, lo vengo dentro de un mes y esa carne, por más que esté totalmente aislado, va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? Porque las células, cuando de los órganos vivos, cuando comprenden, cuando detectan que no están recibiendo el flujo de interconexión con el resto de los elementos de las células que componían su cuerpo, activa la autodestrucción. Entonces, ese trocito de carne que vamos a dejar va a terminar desapareciendo, se diseca, desaparece, queda un polvito. Ellos mismos tienen las mismas células, activan internamente su propia... había una serie que recibían los indomables, o los, no me acuerdo cómo era, que recibían una misión y tenían que autodestruir el mensaje para que no se supiera cuál era. Misión imposible. Es exactamente cuando deja de tener las condiciones apropiadas, la célula activa su patógeno que evite seguir en ese estado, ¿no? Entonces, virus, bacterias pueden activarse internamente, bioeléctricamente, cuando dejan de tener las condiciones apropiadas. No es única y exclusivamente a través del contagio que uno puede contraer una enfermedad. No es única y exclusivamente a través de lo genético, de lo kármico, lo que está guardado en nuestro ADN, que uno ahí tiene cargada toda la información familiar, y de hecho se replica hasta acá a la perfección, porque todos los síntomas que tuvieron algunas personas en el árbol genealógico lo vamos a replicar nosotros. De hecho, hasta hoy día una forma muy simple de saber es qué va a pasar con nosotros o qué puede estar pasando. El médico ya corta camino, ¿no es cierto? Antecedentes. Entonces, en base a eso ya sabe para dónde va a derrapar uno, o no. Entonces ahora, con toda esta apertura y esta información, vamos comprendiendo que tenemos contabilizada actualmente, hay aparentemente alrededor de 40, entre 20, 40, 60, 40 trillones de células, es decir, trillones 3 veces 19 ceros, trillones, 40 trillones de células, todas interconectadas entre sí, a través de lo que podemos describir como la mielina, los axones, que los axones transportan impulsos eléctricos encriptados para que igual que cuando uno, ¿y de dónde habíamos tomado la tecnología? Cuando uno quiere comunicarse con una persona, uno pulsa y está grabado el código de esa persona y va a sonar el celular de esa persona. Otros 5 millones no le pasa nada. Lo mismo sucede adentro de estos 40 trillones, no sé si llegamos a 80.000 millones de habitantes en el mundo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos 40 trillones de células intercomunicándose entre sí a través de impulsos eléctricos. De ahí que este enfoque que estamos haciendo, suponiendo que esto tuviera fundamento y fuera así como lo estamos enfocando ahora, de ahí que esa calidad, esa fluidez de esos pulsos son los que permiten la vitalidad de las células. Cuando una célula acumula metales pesados, sí, es cierto, bueno, acumuló metales pesados, habrá tomado agua, habrá comido, habrá
en su historia, en mi historia, a lo mejor tengo metales pesados, sí, pero a través de las heces, la orina, la transpiración, pasan de largo metales pesados que ni nos imaginamos. Pero ¿cuáles son los metales pesados que acumulan nuestro cuerpo, nuestros órganos? Son los que emocionalmente y erróneamente pedimos. Cuando pedimos esos metales pesados, por confusión, por un error de comunicación, es que uno empieza a somatizar, comienza a tener síntomas, y esos síntomas, biodecodificación, ¿verdad? ¿No escuchó? Hay muchas personas que nos pueden dar cátedra de biodecodificación acá. Bueno, biodecodificación, que resulta que siempre que una persona tiene alguna enfermedad o algún malestar, está vinculado a una circunstancia emocional, a una situación emocional. Y que si esa situación emocional empieza a recibir un mensaje distinto, en vez de, se tenía que operar y no se opera y se sana. Es decir, nos damos cuenta de lo que eso significa. O sea, el poder de co-creación y de autosanación que tenemos. Pero nos encontramos con el límite, ¿no? Con el límite como cuando uno va de un lugar a otro. Nosotros venimos del interior, del norte, y cuando venimos acá, que entramos en modo GPS, y entonces te vas para acá, y de repente venimos, y allá, bueno, en 90 grados, a la izquierda, a la derecha o derecho, digamos, y es fácil. Pero acá de repente va por Panamericana, te vienen empujando, General Paz, a 90, 120, y no se te va a ocurrir frenar para pensar, de repente te encontramos 4 o 5 carriles. Se abrieron 3, y después se abrieron 2, y después se abrieron 3. Y ni hablar si hay una obstrucción, o a alguien se le descompuso el auto, o si chocaron, o hay un piquete, ni hablar con lo que sucede. Exactamente lo mismo sucede en el flujo de energía dentro de nuestro cuerpo, dentro de 40 trillones de autos funcionando, comunicándose entre sí, donde cada uno va decidiendo qué hacer, qué tomar, se pasan la posta, la data, todo eso está sucediendo adentro de este colosal cuerpo humano. Es decir, que la actual y mejor computadora cuántica es un poroto al lado de lo que la vida, el universo, Dios, la Virgen, la casualidad, o a lo mejor de algo inesperado, nos trajo a convertirnos en lo que somos nosotros para nosotros mismos. Pero como estamos en plena recepción, es decir, acabamos de terminar la secundaria, estamos, bueno, ya soy el number one, voy a disfrutar, voy a tomar todo lo que hay, o sea, la voy a pasar, voy a experimentar todo lo denso porque me libero, no sé, a lo mejor de papá, de mamá, que es lo mejor que tú... Es decir, estamos en un momento donde el confort nos lleva a llevarnos puesto absolutamente todo hasta que no podamos más, que es un poco lo que nos están empezando a pasar. Entonces, el agua contaminada, es negativo, es parte de nuestra experiencia, y para eso tenemos la vida, nuestra vida, y la infinidad de manifestaciones de vida que tenemos en el entorno. Y que hacen que nosotros en esto comencemos a darnos cuenta que está bien todo esto, vamos a seguir igual, pero hay algo mucho más importante, mucho más trascendente, y que es redescubrimos el verdadero sentido de la vida. En medio de esto, a medida que nuestra energía, cuando no hay malas noticias, que siempre todo lo que la emoción tiene que ver con el pasado, la sensibilidad tiene que ver, está conectada en el momento. Todas las emociones, obviamente, podrían devenir
de un prejuicio. Y comí este caramelo en un momento donde estaba recibiendo un mimo, es el mejor que hay. Para si me pegaron un reto y para que ese llorar me dieron este sabor de caramelo, este caramelo no me gusta. Y así nos sucede en muchísimas. ¿Por qué? Porque está grabado en el mapeo de la fluidez, de la energía de nuestros cuerpos, de esos 40 billones de células, está grabado esa obstrucción. Cuando empezamos a trabajar con elementos que le llamaríamos de quinta dimensión, porque ni siquiera nos tocan, como ser la bobina, como ser el sello, que ahora después vamos a hablar bien de la funcionalidad, de cómo se usan y de los resultados que hemos encontrado en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que hace? Mueve la energía, hace oscilar, en el caso del oscilador de onda, lo que produce es un flujo energético para que se reordene y vuelva a haber esa fluidez que necesitan los 40 trillones de células para al unísono empezar a redescubrirse y dejar y olvidarse de replicar la genética, el karma y la historia familiar. Ahí estamos pasando a una nueva interacción. Esa es la función de estos elementos y la función de este tipo de oscilador. Por eso vamos a sentir que no es como un electroshock, sino que es muy sutil y los que pudieron pasar y los que no pasaron, que vinieron para una sesión, les pedimos disculpas porque son 45 minutos que ahora vamos a acoplar para que hagan la sesión. Lo que uno siente es una elevación de frecuencia, una mejor fluidez y generalmente todos coincidimos como una pequeña comezón, como un pequeño hormigueo. Esa oscilación entre positivos y negativos, que es el funcionamiento atómico. 10 minutitos. Vamos bien. Yo por mí hablaría todo el día, así que nos aburriríamos todos. Calculo que son cosas que uno no las... Yo tampoco las entiendo mucho. Pero hay una paradoja en esto, que hay una gran mente, una gran información a la cual todos estamos conectando y un poco en esto todos vamos pasando de a ratos el umbral de la razón, donde la razón está vinculado a lo instintivo, al pasado y a una lógica binaria. ¿Es bueno o es malo? Es común que digan, bueno, sí, yo me voy a oscilar. ¿Es bueno o es malo? ¿Me va a curar de esto o me va a curar de aquello? No va a curar absolutamente nada. Va a elevar la frecuencia y como esa elevación de frecuencia va a permitir una mejor fluidez, variando la frecuencia, variando los rangos, a la larga, a través de sucesivas sesiones, se va a sentir mejor. Y eso sucede desde hace un siglo. Pero sin embargo fueron cosas, como decíamos, que hay evidencia de hace un siglo, porque no se sabe bien cuándo comenzó. Todo esto va generando una sanación que inmediatamente, pero esa sanación es de liviandad, no es de sanar una enfermedad en particular, sino que permite una mejor fluidez y también nos pasa, como nos pasa a todos, como sucede en distintos aspectos, que hay una especie de crisis curativa. Por ahí a veces cuando uno se hace sesiones, podría decirle a la persona, más si tiene una patología, vaya y haga reposo 72 horas, que lo escuchamos, pero como con total normalidad y automatismo, ¿no? Así, bueno, esto más esto más esto cada 8 horas, esto cada 12 horas, y reposo durante 72 horas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hacer el duelo de lo que queda atrás cuando uno trasciende una enfermedad. Y en estas
este supuesto enfoque que estoy dando, queda la reflexión. Queda la reflexión. Es decir, ¿estamos enfermos? ¿O no queremos soltar nuestra identidad? Bueno, ahora... Bien, Muchas gracias. Ahora, Nora podrá venir a explicar porque vamos a hacer un encuentro brevemente y queremos pasarles, a ver. Hola. Bueno, ella es Nora. Y es Nora, es astróloga, decodificadora. Es un ser súper hermoso. Hola a todos. Bueno, está también Lorena que nos va a acompañar en este evento que vamos a hacer 23 y 24 de julio, Tecnosanación, incorporando y haciendo una integración de la tecnología que nos presenta Darío, más biodescodificación y un trabajo que queremos que apunte a la formación de cada uno de nosotros. O sea, no solo es una información, sino es una formación. El evento, además de aprender lo que los chicos nos van a enseñar, Lorena también nos va a conducir a trabajar con nosotros mismos, integrando lo femenino y masculino, que no es papá, que no es mamá, pero hay que aprender a generar esa vesica pistis en nosotros, integrando ese equilibrio, ¿no? A través de cuencos, que tiene también quiero que expliques un poquito brevemente qué significa trabajar con cuencos, por ejemplo. Trabajar con cuencos también es muy parecido al oscilador, entonces ahora que conocimos el oscilador y esta tecnología, lo que hago es implementar los dos. Elevar la frecuencia de la célula para que esa cristalización sea algo energético, sea emocional, físico, caiga, ¿no? Y así llevamos a la célula a su origen, que es la salud perfecta, ¿no? Entonces, a través del oscilador o también la bobina, bueno, fui haciendo distintos laboratorios, ¿no? De distintas cosas. Abarco mucho, o sea, hago distintas cosas, pero básicamente me ocupo de la parte espiritual energética. Entonces, con el oscilador, con la bobina, lo que fui descubriendo es que las personas llevamos también entidades y cosas que no nos pertenecen, que nos vamos cargando. Entonces, a través de la bobina vi como yo antes utilizaba, por ejemplo, saumo, tambores, sonajas para cambiar la vibración. Ahora con la bobina o con el oscilador, esa energía me deja, me abandona. Esto lo puedo ver porque obviamente tengo el tercer ojo abierto y muchos, o sea, pueden verlo, muchos de los que están acá yo sé que también tienen esa particularidad, pero los que no, está bueno que sepan esa información, tanto para las casas como para las personas, las mascotas, porque en todo nuestro entorno esa energía la llevamos a donde vamos nosotros, a nuestra oficina. Así que bueno, es más o menos contarles y decirles a través de mi laboratorio personal lo que fui logrando con el oscilador y también con la bobina. Y aparte de eso, en el taller que vamos a realizar, vamos a encontrarnos con nuestro sagrado femenino, con nuestro sagrado masculino, y después de implementar, digamos, todo lo que los chicos van a decir, Erika, y que va a ser una activación con el arcángel Metatrón, que es mi guía espiritual, así que vamos a empezar así bien para arriba, y nos vamos a introducir más en las distintas técnicas y cómo funciona el oscilador, la bobina, los sellos, porque con los sellos también descubrí que, por ejemplo, mis hijos que se peleaban siempre, que compartían la habitación, entonces dije, a estos les pongo el sello. Digo, si une, digamos, los que están en desarmonía, los uno. Entonces, a través de esto, me di cuenta que se dejaban de pelear, que la relación de ellos cambió, y bueno, y así, listo. Entonces lo empecé a implementar también para las personas, ¿no?, que vienen a hacer mi terapia, y bueno, me dio muy buen resultado. Con la bobina también me dio muy buen resultado en los ambientes. Así que tengo la bobina en los ambientes colgados
Y eso hace, por ejemplo, en el almuerzo, donde nos juntamos todos, que haya una armonía. Y a través de esto, que lo primero lo empecé a hacer en mi laboratorio, en mi casa, con mi familia, lo voy expandiendo a todos los demás. Así que Claro, siempre es... de todas esas experiencias y del resultado de esas experiencias en diversas circunstancias dolorosas para las personas, que bueno, que es donde ahí puede poner una prueba si realmente produce algo, ¿no? Exactamente. Creemos en eso, que van a ser un par de días. Sí. ¿Querés Vamos. contar un poquito también? Sí, Sí, fecha, hora, sí. lugar. Ellos van a hacer toda la parte técnica y además la introducción, una activación de los 5 elementos que cuando hoy vi los toroides ahí dije wow, o sea, más sincrónico imposible, incorporando lo que siempre se deja de lado, no desde lo chino, pero es que es el elemento metal. Y como también hago descodificación biológica y estoy en constante formación, vamos a enseñar la técnica del transgeneracional, como un diagrama de flujo, donde además con la bobina vamos a ir detectando determinadas cuestiones y cómo se puede utilizar eso llevándolo al oscilador. O sea, va a ser muy, muy potente y un trabajo personal muy interesante para cada uno de los que estemos ahí. Dándoles herramientas para poder, con el tiempo necesario, porque disponemos todos de 2-3 horas, mucho más, ¿no? Es en el un caso como este, pero en este caso... 23 y 24 de julio en Entendido. Casa Nazaret, ¿sí? Va a empezar el evento a las 9 de la mañana. ¿Dónde es la Casa Nazaret? En Montserrat, Carlos Calvo al 3000 y pico, creo. Igual vas a tomar los datos, vas Claro, a pedir que nosotros cargue los queremos datos, damos la brindarle, información. sí, el que quiera información, deje sus datos aquí, ¿sí? Y es un evento, ya les digo, que incluye un brunch, una merienda, un almuercito, para hacer la cosa más dinámica. Se pueden llevar el mate si quieren, se entra descalzo también con mediecitas o algo, los piecitos abrigados, porque el lugar es una belleza. Bueno, es maravilloso, ya van a ver a los que quieran la información, le vamos a mandar fotos del lugar, la información de lo que vamos a estar haciendo, y bueno, que el que quiera también puede difundirlo en el momento, porque va a ser algo muy, muy intenso, muy bonito. En realidad, todo lo que vamos sintiendo que por ahí va es lo que vamos conectando. Entonces, sabemos que caminamos hacia la simpleza y hacernos dueños de nuestra propia salud. Entonces, todo lo que nosotros vemos que son herramientas de apertura para hacernos dueños de nosotros mismos, eso está interesante. Entonces, esto va por resonancia. Quien se siente con ganas, pide información. Quien siente que no, pasa de largo, porque ahí vamos. Es decir, la resonancia es lo que va uniendo y lo que nos va expandiendo a todos. Entonces, es una manera también de ofrecernos a nosotros mismos la oportunidad de sentir, ¿conecto o no? Si no conecto, pasamos de largo, como es en todos los ámbitos. Y no ser invasivo, ¿no? Con la información, porque exacto. esto de que te esté mandando mail todo el tiempo. Bueno, es sencillamente ponerles a disposición la información, que lo siente y responde. Exacto. Pero que para ir más a fondo lo vamos a desarrollar en 2 días, y en esos días vamos a tener el tiempo necesario como para poder ver la práctica, porque muchas veces acá hablamos, nosotros damos información, pero no podemos estar uno por uno viendo cómo lo usas, cómo medís, cuando se va para allá, cuando viene para acá, cuando estás en el oscilador, cuando el oscilador no sentís nada, cuando de repente pega un chispazo, cuando apenas hace un pequeño... Hay una diversidad de circunstancias que están en interacción para que lo sagrado se manifieste y se manifieste la salud, porque uno no la manipula. Y esto, ¿no? Es la formación, por ejemplo, además de todas estas técnicas, lo que es el transgeneracional. Seguramente que hay un montón que ya los conocen, pero otros no, y cómo se van a fascinar, porque realmente es fascinante cuando uno ve el flujo de la información y cómo con las herramientas que tenemos ya por bio, qué sé yo, pero con la tecnología, esto Ordena los patrones para que se sí, estabilicen. mucho.
Bueno, Así que bueno, Gracias. vamos a repartir unas Gracias por hojitas, el venir. que quiera llenar sus datos. El que gracias no por quiera no venir, pasa nada. chicas. Gracias. Gracias. Bueno, chau Juan, gracias. Quienes no pudieron pasar en el turno de las 11 y vinieron para las 11, les pedimos que pasen ahora al oscilador y después vamos haciendo a los que vinieron para la capacitación también. Vamos a cubrir primero quienes estuvieron para las 11 y no pudieron sentarse todavía. Claro, fueron más de los previstos y varias personas no pudieron mirar. Disfrutamos también. Nos quitamos metal, nos quitamos todo lo que sea de metal, relojes, pulseras, collares, aritos no hay problema, el arco del corpiño tampoco hay problema, pero sí relojes, cadenas, y nos sacamos los calzados. Aros no, Eric, no hace falta No, aros no. ni breteles. Dejamos los celulares guardaditos en algún lugar porque los osciladores interfieren con los celulares. Tú puedes conseguir. Lo que no te dejo es el celular. Moneda también, afuera todo. Vamos a tomar algo calentito. A la izquierda. Cualquiera. Sí, y la idea sería que no, pero siempre que podamos llegar, ¿Están ellos oscilando o van a dar? Erika, Sí. preguntita, mi amor. Bueno, estamos. A ver, Mientras que los chicos están oscilando, ¿podemos salir a tomar algo calentito? obviamente, sí. Sí, o van a dar más Pueden, sí, pero vamos a hacer una interfaz de más o menos 10 minutitos, por las dudas si quisieran moverse, ir al baño, Sí. sentir otro aire también. Sí, ya vuelvo entonces. Pueden empezar a pasar quienes vinieron para la capacitación y quisieran oscilarse también hasta que se ocupen todos los lugares. Gracias. ¿Puedo usar uno de los lugares? Sí. Sí, por favor. En cualquiera de las sillas del nivel. Sí. Quienes quieran pasar, a oscilarse, pasen, quienes no, ¿eh? Sí, exacto. Creo que si necesito puedo enchufar allá, ¿no? No molesta. Lo que te digo son los dos cadena con la del